La energía tiene diversas fuentes y puede transformarse. El 21º Encuentro Pedagógico Carmen Meda culminó con la realización de 5 mesas de análisis y la conformación de un foro de debate sobre el papel del profesor en el cambio del modelo educativo. Los analistas, pedagogos y especialistas en educación reconocieron que entre los retos que significan las TICs para los docentes está el dejar de contemplarse como proveedor único de la información para pasar a ser un moderador o un guía en el aula. Seguir pensando que yo voy a ser como el proveedor de información y de desarrollo de habilidades único en mi salón de clase, pues se ha ido cayendo como una verdad que durante muchos años se mantuvo en el terreno educativo. Pues yo creo que uno de los grandes retos es repensarse a sí mismo, no solamente en lo que sería su experiencia y su formación docente, su identidad docente, sino repensarse como sujetos dentro de estos nuevos contextos. Tenemos que pensar a los sistemas educativos como sistemas técnicos en donde juegan un papel central los profesores, desde luego, y que con TICs o sin TICs tienen una serie de responsabilidades. Los chicos les cuesta mucho trabajo porque ellos han usado todos las TICs para jugar. Y este asunto de estar 3 horas trabajando les pesa. Llega un momento en que les molesta que es ese mundo en el que ellos jugaban, nos metamos las escuelas y los hagamos trabajar. A mí lo que me preocupa es que el chavo se está yendo con la finta de que la tecnología puede resolverle todo. Y yo me he dado cuenta, yo doy clases de matemáticas, y para el chavo le es muy difícil justificar su forma de pensamiento. Que no esté el maestro presente, la clase se da con computadora, una clase así planeada, le picas acá, le sale, le contestas, pero a la hora de que tú enfrentas al chavo a escribir con papel, ya no puede. Su papel de autoridad que preservaba el saber ya está preservado en muchos otros soportes. Esas son el tipo de cuestiones que tendrían que replantearse, o sea, cuáles son estas nuevas condiciones civilizatorias y, por tanto, cuál sería su nueva función como maestros. A mí me han tocado chavos que me dicen, tengo que apuntar la instrucción en el cuaderno, y entonces yo me quedo pensando, bueno, a mí me interesa que trabajen en el salón, pero a la hora de que ellos estudien en su casa, ¿sabrán qué es lo que hicieron? Que yo creo que la tiene, pero ya no es el que posee el saber y se lo transmite al otro, sino es el que ayuda, el que guía, el que modera, el que dirige, pero obviamente en donde la educación ya no está centrada en la enseñanza, o sea, en él pierde su estatus, sino está centrada en el alumno, es decir, en el aprendizaje. Guadalupe Vadillo, coordinadora de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM, aseguró que en México cada vez hay mayor interés por la educación a distancia. Según confirmó la académica, en el programa que encabeza, tan solo en 3 años la demanda de alumnos pasó del 1 al 20%, un claro ejemplo de la incorporación de las TICs en el modelo educativo. Que es una gran respuesta tanto para la cobertura de este nivel educativo, en donde tenemos una carencia de infraestructura física para poder atender a todos los jóvenes que egresan de secundaria y también para atender el rezago educativo, tantos y tantos adultos que por alguna circunstancia, generalmente de carácter económico, no pudieron completar este nivel educativo que es tan importante en términos de formación cívica, de formación de una cultura básica para poder entender la vida, para poder representar adecuadamente la realidad. El Encuentro Pedagógico Carmen Meda, organizado por el Colegio Madrid, fue un espacio de discusión para la incorporación del modelo de enseñanza, basado en las tecnologías de la información y la comunicación, y puso a los docentes a discutir un cambio en la estructura del pensamiento y del modelo educativo nacional. La integración de las tecnologías es algo que tiene que ser no solamente entendidas como la integración de un equipo a una aula, a una escuela, sino como una nueva visión de educación, una nueva visión de sujeto y de relaciones planetarias y yo diría en un futuro interplanetarias. Va a afectar su práctica educativa, la incorporación de estas tecnologías de la información y la comunicación.
discutir entre ellos y con los estudiantes y con las autoridades el tipo de modificaciones que puede sufrir su práctica, y de que los sistemas tecnocientíficos pues se van por distintos caminos según las decisiones humanas, y que entonces todos tenemos una gran responsabilidad en esas decisiones que se toman.